Descubrí lo impactante en mi hogar. Mi esposo y la amiga de mi hija revelaron un secreto inesperado. En la calidez de su hogar decorado con recuerdos y risas, Laura creía que el amor todo lo podía. Pero esas certezas empezaron a tambalearse cuando Sofía, la mejor amiga de su hija Claudia, llegó para cambiar el ambiente familiar. Desde la primera risa, su sonrisa iluminó las tardes. Laura le ofreció siempre un lugar en la mesa, disfrutando de la frescura que traía consigo. Pero esa alegría se empezaba a enredar en un sentimiento, como un hilo tirante entre su alegría y un oscuro presentimiento que se había infiltrado en su hogar. Cada día se repetía la rutina, el aroma del café, las charlas despreocupadas, pero a medida que Sofía se afianzaba, algo se encendía en el fondo de Laura. Álvaro, su esposo, comenzaba a tener esos gestos que intentaba ocultar, miradas furtivas y una complicidad que le resultaba inquietante. Era un ciclo monótono, sí, pero ahora la rutina se sentía cargada de un aire diferente, pesado como un manto. La mente de Laura competía con su corazón, y sus pensamientos chocaban en un torbellino de duda y desconfianza. Un día, al entrar a la cocina, el teléfono de Álvaro, olvidado sobre la mesa, le llamó. Y aunque su instinto le decía que no hurgara, un impulso incontrolable le llevó a revisar los mensajes. Descubrió palabras dulces y coquetas, que se asemejaban más a un susurro romántico que a una simple amistad. Cada letra era como un latigazo en el pecho, cada respuesta, un ladrillo en su estómago. La imagen perfecta que había forjado de su familia se comenzaba a desmoronar bajo el peso de una verdad que no quería enfrentar. ¿Por qué su hogar, el refugio que tanto había cuidado, se convertía en un campo de batalla para sus emociones? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tormenta que gestaba en su interior se desató una noche. Con las manos temblorosas y el corazón acelerado, Laura se enfrentó a Álvaro. Su voz era firme, aunque las dudas ahogaban sus palabras. Él, tratando de restarle importancia, le insistía en que todo era inofensivo, pero la negación no hacía más que alimentar su desasosiego. Entre lágrimas apenas contenidas y un frío helado en su interior, ella le exigía respuestas. La verdad parecía tan lejana y a la vez tan abrumadora. Cada palabra de él resonaba en su mente, y esa noche, la distancia que alguna vez los unió se convirtió en un abismo profundo. Laura sintió el vacío que se apoderaba de su pecho. Esa frágil estabilidad que había construido se tambaleaba ante la posibilidad de perderlo todo. La conexión entre su esposo y Sofía se tornaba más oscura con cada revelación. Mientras la angustia la invadía, el eco de un antiguo secreto familiar parecía rebotar en las paredes. ¿Qué otra verdad se escondía tras esa máscara de normalidad? Con la mente en caos y el corazón desgarrado, Laura supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Laura cerró los ojos un momento, sintiendo cómo la desesperación se apoderaba de su voz. Cada día, la vida familiar se iba desmoronando, y con cada fragmento que caía, su identidad también vacilaba. Se sentía una sombra de la mujer que era, atrapada entre el amor que sentía por su familia y la traición que le desgarraba el alma. Necesitaba claridad, un sentido de control sobre su vida que había estado ignorando por demasiado tiempo. La realidad es que su matrimonio debía reconstruirse. Al día siguiente, con el eco de la confrontación aún resonando en su mente, tomó una decisión crucial: asistir a una terapia de pareja. Sabía que sería incómodo y que cada sesión expondría las grietas de su relación, pero también reconocía que quedarse en el limbo emocional no era una opción. Había que enfrentar la verdad, no escabullirse de ella. La experiencia de otros reforzaba su resolución. Parejas en situaciones similares habían ido a buscar respuestas y habían encontrado, si no la reconciliación, sí la oportunidad de reencontrarse con una parte de sí mismos que habían olvidado. La terapeuta, una mujer con una calidez tranquilizadora, se convirtió en el refugio al que Laura se aferró. Con cada sesión, sus inseguridades emergían, junto con un viejo sentimiento de empoderamiento que había silenciado durante años.
Había algo liberador en expresar con palabras su angustia, su dolor y el miedo a perder lo que consideraba irreemplazable. La terapeuta animó a Álvaro a hacer lo mismo. Así, las conversaciones, primero tensas y llenas de incomprensión, comenzaron a tomar un giro más profundo. Laura empezó a cuestionarse no solo la situación con Álvaro, sino el fondo de su propia existencia. ¿Quién era ella sin él? Descubrió que había postergado su desarrollo personal por un ideal de familia que jamás se había cristalizado. Así, entre lágrimas y reflexiones, emergió una nueva Laura, quien, aunque aún se sentía vulnerable, comenzaba a asumir una nueva narrativa. La dedicación a su autodescubrimiento la llevó a retomar actividades que había dejado atrás por completo. Matices del artista que se encontraba en su interior empezaron a resurgir. Se inscribió nuevamente en una clase de pintura, algo que había amado desde la adolescencia. Los colores en el lienzo se convirtieron en su vehículo de expresión, cada trazo hacia la libertad. Empezó a conectarse con mujeres de su comunidad que, como ella, atravesaban situaciones complicadas, y al brindarles apoyo, Laura sintió que reconstruía su autoestima y confianza. Sin embargo, el proceso no fue lineal. Había momentos de recaída, cuando traiciones y recuerdos dolorosos la atormentaban. Un día, Laura se encontró frente a Sofía, quien había llegado nuevamente a la casa para ver a Claudia. El aire era tenso, cada mirada compartida un desafío silencioso. Esa oportunidad de confrontar a la joven era lo que había estado esperando, un catártico momento de definir límites. Pero también era un riesgo, pues al hacerlo, pondría a prueba no solo su valentía, sino también los lazos familiares que aún quedaban. Mientras se preparaba mentalmente para la conversación, Laura comprendió que el verdadero secreto no era lo que Álvaro y Sofía ocultaban, sino el secreto que ella había guardado consigo misma, su propio potencial, su propia voz y el camino hacia la sanación personal. Una confrontación inminente, que aunque podría resultar dolorosa, significaría un paso más hacia su crecimiento. Antes de dar el paso hacia el encuentro, un pensamiento inquietante la golpeó. ¿Qué pasaría si, con la verdad expuesta, todo lo que había construido se desmoronaba verdaderamente? La angustia palpitante dejó espacio para una nueva decisión. Era el momento de luchar, de enfrentar lo desconocido con la luz que había descubierto dentro de sí misma. La incertidumbre se entrelazaba con la determinación. El viaje requisaba ser mucho más que una ruptura. Laura respiró hondo, lista para hacer frente a Sofía y a las verdades que temía. En su pecho, una mezcla de confianza y temor ardía intensamente. Al abrir la puerta, encontró no solo a la joven amiga de su hija, sino un camino dividido entre la confrontación y la liberación. La vida le había presentado una bifurcación: seguir el camino de los secretos o abrazar la verdad con valentía. Al liberar las palabras que había guardado por tanto tiempo, sabía que no solo se enfrentaría a Sofía, sino a su propia transformación. ¿Se atrevería a reclamar su historia o se dejaría arrastrar por la sombra de su pasado? El aire en la habitación se cargó de una tensión palpable. Laura se enfrentó a Sofía, sintiendo como cada segundo pesaba en su pecho como una carga emocional que había arrastrado durante años. La joven, claramente incómoda, evitaba su mirada, y en ese silencio, Laura comprendió que no solo se trataba de una confrontación. Era su oportunidad de reclamar un espacio que hasta ese momento había sentido ajeno, privado de toda voz y poder. El corazón de Laura latía con fuerza mientras recordaba las sesiones de terapia. La verdad liberará, repetía su terapeuta. Sin embargo, ahora, en este momento, se sintió como un observador de sí misma, cuestionando si realmente estaba preparada para esta entrega. La rabia y el miedo la impulsaban, pero el deseo de reconocer su propia fuerza la mantenía en pie. ¿Qué estás haciendo aquí, Sofía?, preguntó Laura, con una voz que no ocultaba el temblor de sus emociones. La joven pasó de la sorpresa a una expresión que Laura no supo leer. «Vine a ver a Claudia», respondió, pero había un titubeo en sus palabras que parecía quebrar su confianza. «¿Y tú crees que es correcto actuar como si nada hubiera pasado? ¿Crees que puedes ignorar lo que ha surgido entre tú y Álvaro?» La firmeza de Laura le sorprendió a ella misma. Necesitaba que la verdad se manifestara, no solo ante Sofía, sino frente a su propia dolorosa realidad.
Sofía abrió la boca, pero no salió nada. Un silencio extendido se instaló entre ambas, como un puente frágil que podía colapsar en cualquier momento. Laura sintió que esa ausencia de respuestas era una oportunidad. Su voz interior clamorosa la instaba a seguir adelante, a forzar el diálogo aun si eso significaba enfrentar lo que no estaba dispuesta a aceptar. «Necesito entender, Sofía», continuó, con un temblor en la voz que contrarrestaba su determinación. «Nunca me han hablado de esto. Es como si lo que han hecho me hubiera borrado de la ecuación». Con cada palabra, ella no solo estaba buscando respuestas, estaba reclamando su lugar como madre, esposa y, sobre todo, como individuo. Este diálogo se convirtió en el espejo donde mirarse, y Laura empezó a vislumbrar lo que realmente quería. La reconstrucción de su identidad dependía de reconocer todos estos fragmentos. La joven bajó la mirada, como si las palabras de Laura fueran una ráfaga de viento que desnudaba sus inseguridades. «No quise», comenzó a decir, pero Laura la interrumpió. «No se trata solo de tu decisión», replicó. «Esto también me involucra a mí, a nuestra familia. No puedo seguir en la oscuridad, ni quiero más secretos». Un momento de revelación se presentó ante Laura, y en ese instante, una puerta se abrió. Ella no solo estaba pidiendo respuestas, estaba afirmando su derecho a ser escuchada, a reclamar sus sentimientos después de años de opacamiento. En su corazón, el miedo a perderlo todo se desvaneció, transformándose en una chispa de empoderamiento. «Laura, por favor», Sofía comenzó a rogar, su voz quebrada. «Deja de pedir perdón y empieza a asumir responsabilidad», respondió Laura, sintiendo cómo la conversación trascendía lo personal y se convertía en una declaración de su propio crecimiento. Cada palabra liberada era una parte de su esencia rescatada. Mientras las sombras de la incertidumbre aún danzaban en la habitación, Laura se dio cuenta de que las decisiones que tomara ahora la conducirían a otro nivel de autoconocimiento. El futuro se presentaba lleno de incógnitas, pero lo que sí sabía era que no había vuelta atrás. Aquello que parecía una confrontación iba ganando forma como un acto de liberación. Finalmente, Sofía tomó una respiración profunda antes de hablar, y esa pausa resonó en el corazón de Laura como un eco que la impulsaba a dar un paso más allá. El enigma que había tejido en su vida personal e íntima estaba comenzando a desmoronarse con cada palabra. «Había algo que no te había contado», murmuró la joven, y Laura supo que esa revelación podría cambiarlo todo. Laura sintió que se acercaba a la verdad, pero la tensión era insegura y electrizante. Mientras se preparaba para escuchar, su mente giraba en torno a una pregunta que podría alterar su camino. ¿Hasta dónde llegarían sus revelaciones y qué secreto se desprendería en esa conversación que se antojaba crucial? La mirada de Laura se intensificó, como si el futuro de su familia dependiera de esas palabras que estaban a punto de ser reveladas. Sofía entrelazó sus dedos nerviosamente. El nerviosismo era palpable entre ambas, como un hilo que podría romperse en cualquier instante. «Lo que necesito que entiendas», comenzó la joven, pero antes de que pudiera continuar, el corazón de Laura empezó a latir aún más rápido. La ansiedad la rodeaba, la presión del momento apretaba su pecho. Ella había llegado tan lejos que no podía dar marcha atrás. Recordó su formación en liderazgo, las estrategias que había aprendido para afrontar conflictos en ambientes de trabajo, y se dio cuenta de que ahora necesitaba aplicar todo ese conocimiento a su vida personal. «Respira, Sofía», le dijo con una calma inesperada, tratando de convertir su tormenta interna en estabilidad. «Estamos aquí para hablar, no para pelear». Era una declaración que resonaba más en Laura que en Sofía. Esa fue su oportunidad de ejercer control sobre la situación, de ser la líder que había trabajado por ser. La conversación era un campo de batalla, pero Laura no iba a luchar con armas, iba a hacerlo con palabras sinceras. Se sentó con la postura erguida,
invitando a Sofía a abrirse. El hecho de que pudiera dirigir la conversación le daba confianza. «Lo que no te he contado es que», dijo Sofía, tomando una profunda respiración, «Álvaro y yo tuvimos algo más que una amistad». Laura sintió que un escalofrío le recorría el cuerpo. La revelación se manifestaba como un eco de sus propios miedos, temores que había cargado en su pecho. Con esos simples anuncios, Sofía convertía los susurros de la duda en un grito. «¿Cómo pudiste? Sabías que esto nos afecta a todos». Laura contestó, no con gritos, sino con una voz tranquila, que contrarrestaba la tormenta en su interior. La firmeza en sus palabras era una prueba de su evolución, una batalla ganada contra la inseguridad que por años había minado su confianza. Sofía hizo una pausa. «Lo sé, pero sentí que no había otra solución. Eres maravillosa, Laura, y siempre me has hecho sentir que no es suficiente, que nunca podrías que». Laura cortó, no dispuesta a permitir que Sofía se hundiera en sus propias inseguridades. «No se trata de lo que tú sientes o anhelas, necesitamos ser claras aquí. Mis sentimientos también cuentan, y lo que ha sucedido nos afecta en distintas dimensiones». Sofía parecía asustada, pero algo en su mirada se iluminó. Era un destello de reconocimiento del impacto que sus decisiones habían tenido no solo en Laura, sino en ella misma. Esta revelación impulsó a Laura aún más. Estaba teniendo un efecto en Sofía. Estaba movilizando un cambio. «Escucha, así no podemos seguir. Necesito decirte que he estado luchando con mis propios demonios. He sentido que mi voz no es una prioridad en esta casa y que las cosas han cambiado entre nosotros». Laura se tomó un momento. «Debo retomar el control de mi vida y de mis relaciones. No puedo seguir adelante sin saber la verdad completa». Mientras las palabras salían de su boca, un peso se levantaba de sus hombros. Cada confesión la acercaba más a un nuevo sentido de identidad, una nueva fase de su vida que antes había evadido. Esta era su oportunidad no solo de renegociar las dinámicas familiares, sino de repararse a sí misma. Con la habitación a punto de estallar en emociones ocultas, Laura enfrentó a Sofía. Ambas sabían que la próxima revelación no solo podría desmoronar lo que creían tener, sino que también podría ser la base sobre la cual construir algo nuevo, quizás más sólido. «¿Qué más tienes que decirme, Sofía?», desafió Laura. La tensión en el ambiente fue cortante, como si los fantasmas del pasado estuvieran a la espera de ser llamados a la vida, mientras que las sombras del futuro empezaban a tomar formas desconocidas. El peso de la verdad estaba cerca de ser liberado, y Laura sabía que su propia transformación, en la búsqueda de su identidad, dependía de ese instante crucial. La respuesta de Sofía era inminente, un giro en la historia que podría cambiar más que solo la percepción de su familia. La línea entre la revelación y la redención se diluía, dejando un futuro incierto en sus manos. A menudo era necesario desmantelar lo viejo para dar paso a lo nuevo, pero ¿estaba Laura preparada para enfrentar la tormenta que se avecinaba? La atmósfera en la habitación se volvió pesada, casi tangible. Laura, sin distraerse, observó a Sofía como un pez atrapado en su propia red o palabras. Cada latido de su corazón resonaba en sus oídos, y en ese preciso instante se sintió nuevamente confrontada por sus inseguridades. Pasaron unos interminables segundos antes de que Sofía encontrara la valentía para continuar. «Álvaro», comenzó. Su voz se quebró ligeramente. «Lo que pasó entre nosotros fue un error. Nos dejamos llevar por la situación y por el deseo de sentirnos importantes, de sentirnos amados». La revelación pesó en el ambiente, como una tormenta que carga la promesa de lluvia, pero Laura no iba a permitir que esa lluvia la empapara sin tomar decisiones conscientes. La determinación emergió en ella, una respuesta justificativa que se cultivaba durante años y que finalmente encontraba su voz. «Sofía, esto va más allá de solo un error. Se trata de la confianza y de los lazos que hemos construido», afirmó Laura, su voz firme como un ancla. «Si esto es lo que necesitabas para sentirte libre, quiero que sepas que también necesito esa libertad, pero debemos determinarnos a no quedarnos en la oscuridad». La adolescente asintió con la cabeza, lágrimas surcando sus mejillas. Era evidente que Sofía había sido presa del miedo y de sus propias inseguridades, pero el peso de la culpa no podía recaer solo en sus hombros. Laura, sintiendo ese poder, activó su rol de líder no solo en su vida profesional, también en su vida personal.
Debía transformar este acontecimiento desgarrador en una oportunidad para crecer y evolucionar. Escucha, continuó Laura, no puedo esperar que todo se solucione de inmediato. Esto va a llevar tiempo y, sobre todo, va a requerir esfuerzo de ambas partes. Pero quiero que sepas que estoy dispuesta a trabajar en esto. Elevó la mirada hacia Sofía, quien parecía contemplar esas palabras con la seriedad que requería la situación. Viendo su vulnerabilidad, Laura se dio cuenta de que su propia fragilidad también había comenzado a deteriorarse. Fue un momento de claridad. Necesitaba confrontar su pasado y el impacto que las decisiones de los demás habían tenido en su vida. En el fondo, yo también tengo que afrontar mis temores, dijo Laura, ahora abriéndose a Sofía de una manera más profunda. He sentido que algunas partes de mí se han perdido en esta familia, como si dejara de ser la persona que solía ser. Es el momento de descubrir quién soy realmente. Aquella expresión sincera pareció romper una barrera invisible entre ellas. Sofía levantó la vista y había en sus ojos un destello de comprensión. Quizá, solo quizá, estaban ambas en este camino juntas, pero aún quedaba un largo trecho por recorrer. Entonces, ¿qué propones?, preguntó Sofía, ahora más abierta y dispuesta a abordar la verdad entre ellas. Propondría que nos demos espacio para hablar, para crear un nuevo espacio en el que ambas podamos ser sinceras sin temor a represalias, sugirió Laura, reconociendo que cada palabra contaba. No podemos construir nada nuevo sin honestidad, y eso va desde el corazón. Era una decisión importante. Laura supo que debía ser capaz de liderar el cambio en su hogar, guiando a Sofía hacia esa nueva imagen de confianza y autenticidad. No sería fácil, y el camino estaría lleno de confrontaciones propias y externas, lo que significaba también abrirse a la posibilidad de ser herida nuevamente. Mientras la conversación tomaba forma, Laura sintió que comenzaba a emerger una nueva versión de sí misma, una mujer fuerte, resiliente, dispuesta a desafiar las dificultades y reintegrar fragmentos que parecían perdidos. Cada palabra de Sofía era una oportunidad, no solo para entender su conclusión, sino también para redefinir el futuro. La escena se mantenía en calma, pero ambas sabían que las revelaciones no solo acababan aquí. Momento a momento podrían surgir nuevos secretos, verdades crudas que pondrían a prueba esa nueva conexión, mientras intentaban construir un puente. La ardua tarea de sanar y crecer individualmente, tan cercana a lo desconocido, requeriría coraje. ¿Y sobre Álvaro?, preguntó Sofía, con una inquietud palpable. La pregunta quedó suspendida en el aire, revelando que la tormenta no había hecho más que empezar. Laura sintió que debía prepararse para enfrentarse a otra realidad. Todo podía cambiar en un instante, pero esta vez deseaba estar lista para cualquier verdad que pudiera surgir. ¿Podría realmente reconciliar su futuro con el presente compartido por el hombre que había creído conocer? Laura se quedó paralizada por un instante. La cuestión sobre Álvaro, su esposo, se estrelló contra su conciencia como una ola rompiendo en la orilla. Las palabras se atollaron en su garganta y sintió la presión de una elección inminente. Esa sensación familiar, el miedo a enfrentar la verdad, la acechaba una vez más, pero esta vez lucharía. ¿Quién era Álvaro realmente? La imagen del hombre que había amado durante años comenzó a tambalearse. Cada recuerdo se teñía de dudas. Laura albergaba en su interior la necesidad de claridad, así como el deseo de no permitir que su mundo se desmoronara, pero el peso de cada revelación que venía a continuación la empujaba al borde de un precipicio emocional. Es un tema complicado, Sofía. La verdad es que no sé qué va a pasar con Álvaro, comenzó a meditar en voz alta. Durante tanto tiempo he idealizado nuestra vida juntos, pensando que todo estaba bien, pero quizás he estado ciega ante las sombras que nos rodeaban, y ahora me doy cuenta que no solo se trata de su relación con nosotros, sino de cómo ha cambiado mi percepción de la confianza misma. Sofía la miraba, atenta y con una mezcla de preocupación y empatía. Laura sentía que en ese momento su papel no era solo de madre, sino de una mujer que estaba forjando su propia voz. Tenía que establecer un nuevo terreno de diálogo, no solo con Sofía, sino también con el verdadero Álvaro. Era el momento de ser directa. Debo hablar con él. Necesito saber cómo se siente al respecto y qué significó realmente esa conexión con vos. Estoy cansada de vivir con la incertidumbre de lo que podría ser o lo que fue.
No puedo quedarme en un estado de indecisión. La joven asintió, comprendiendo el propósito de su madre. Era un paso hacia adelante, un movimiento hacia lo desconocido, que aunque incierto, también prometía el crecimiento personal de Laura. De repente, el horizonte parecía abrirse ante ella, como un campo de flores silvestres esperando ser descubierto. Sin embargo, al tomar esa decisión, se enfrentaba a un nuevo obstáculo, el miedo al enfrentamiento. Laura siempre había sido cuidadosa en evitar el conflicto. Había elegido su batalla con mucho recelo, evitando poner en peligro lo que consideraba un equilibrio frágil. Pero, ¿acaso este equilibrio era realmente saludable? Al mirar a Sofía, se dio cuenta de que estaba modelando más que su futuro, estaba estableciendo un ejemplo. Cada decisión que tomara podría influir en su hija, y de repente le pareció un deber el hacer lo correcto. Era un cambio que debía ser honesto, sin importar el costo emocional. ¿Y si las cosas no salen como espero?, planteó en un susurro, sintiendo una punzada de ansiedad. «¿Y si sí?», respondió Sofía, su voz firme. «Este es el momento de descubrir quiénes somos, incluso si eso significa enfrentar lo doloroso. Yo estoy contigo, mamá, y no tendré miedo de lo que surja. Creo en nuestra capacidad de seguir adelante». Se quedaron en silencio, el entendimiento mutuo envolviendo la habitación. Laura, sintiendo una ola de fortaleza, empezó a trazar mentalmente el próximo paso. La conversación con Álvaro necesitaba suceder pronto. Tal vez no sería agradable, pero llevaban demasiado tiempo en un limbo emocional, y el cambio era la única opción. Tendremos que ser abiertas y honestas, y eso incluye hablar sobre las cosas difíciles, dijo Laura, esbozando una pequeña sonrisa que reflejaba su renovado compromiso. Mientras tanto, el reloj en la pared marcaba una cadencia solemne. Laura sabía que tenía que actuar rápidamente, que cada segundo contaba. Sin embargo, el eco de la conversación de aquella tarde seguiría resonando en su mente mucho después de que las luces se apagaran. Pero, ¿cuál sería el resultado de esa conversación con Álvaro? La presión creciente de la verdad a punto de revelarse creaba un nuevo tipo de tensión, una que prometía un desenlace inesperado. La incertidumbre la abrazaba mientras las horas avanzaban, sin que supiera cuán cerca estaba de respuestas que podrían cambiarlo todo. ¿Realmente estaba lista para descubrir el impacto que ese secreto tenía para su vida? Laura despertó con un propósito renovado. El día que tenía por delante no sería común, y el eco de la conversación con Sofía resonaba en su mente. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y determinación. Había llegado el momento de enfrentar a Álvaro, de despojarse de las ilusiones que habían construido a su alrededor. Sabía que la confrontación no sería fácil, pero también entendía que la verdad exigía ser escuchada. Se preparó con cuidado, eligiendo un atuendo que reflejara su nueva intención. Las prendas decididas y sencillas eran un símbolo de su decisión de actuar con claridad y propósito. Mientras se miraba en el espejo, su reflejo parecía recordarle que había pasado demasiado tiempo en una sombra, optando por ignorar lo que dolía, lo que le costaría, pero que de alguna manera era absolutamente necesario. Una vez en el salón, el ambiente seguía lleno de un silencio tenso. Álvaro estaba allí, inmerso en su trabajo, como si el mundo interior y exterior no pudiese colisionar. Laura exhaló profundamente, recordando la firmeza con la que había decidido hablar. No podía huir, no esta vez. «Álvaro, necesitamos hablar», comenzó, su voz resonando con una autoridad que sorprendió incluso a ella misma. Las palabras ya estaban en el aire, no había marcha atrás. El hombre levantó la vista, inquieto, y su expresión cambió de sorpresa a preocupación. El cambio emocional había comenzado. «¿De qué se trata, Laura?», inquirió, mientras su mirada buscaba respuestas en el rostro de su esposa. Ella notó un destello de incomodidad que confirmaba sus peores temores. «No quiero seguir viviendo en la incertidumbre», dijo, sintiendo cada frase se convertía en un paso hacia el abismo emocional que había estado esquivando. «Necesito que me digas qué implicaba tu relación con Sofía. ¿Qué realmente sucedió entre ustedes?» Su corazón latía en un ritmo acelerado.
Las palabras flotaron en el aire como un desafío lanzado a ambos. Álvaro parecía perder la tierra bajo sus pies, y Laura no podía evitar preguntarse si había vislumbrado ese momento en sus sueños más oscuros. ¿Por qué ahora?, cuestionó él, la ansiedad dibujándose en sus rasgos. Su reacción la tomó por sorpresa, y eso intensificó la sensación de que el enfrentamiento era no solo inevitable, sino necesario. Porque durante demasiado tiempo he estado callando mis sentimientos, mi percepción de la realidad, respondió con una valentía que la sorprendía. Y hoy estoy en el camino de encontrarme a mí misma, así que prefiero enfrentar la verdad, por dolorosa que sea, que seguir con máscaras que no significan nada. Laura se sintió potente, ensanchando el espacio entre ambos. Era más que una cuestión de pareja, era una batalla por su propia identidad. Cada palabra la acercaba más a la mujer que había sido antes de que comenzara a dudar de sí misma. Si quieres seguir adelante, primero necesitamos sinceridad, agregó con firmeza. Un sudor frío se acumulaba entre sus palmas, pero la prueba era más grande que el miedo. Laura, comenzó Álvaro, su voz temblando, pero ella se obligó a permanecer firme. No podía permitir que sus emociones la traicionaran. Era hora de que él también se expusiera. Con cada instante que pasaba, el aire en la habitación se volvía más pesado y Laura se moría por saber la verdad. El tiempo parecía acelerar, como si la habitación estuviera de alguna forma fusionándose con su ansiedad. Las revelaciones que estaban por venir podrían ser la clave para liberar sus amarras, o tal vez el abismo del que temía caer. Sé que el camino que elija ahora podría cambiar la trayectoria de su vida, pero estaba dispuesta a aceptar lo que descubriese. La incertidumbre seguía acechando, y Laura sabía que solo había un camino por delante: profundizar en la verdad, sin importar lo que le costara. Pero el eco de las dudas aún resonaba en su interior, y sentía que la tormenta estaba a punto de desatarse. «¿Qué me vas a decir, Álvaro?», insistió, su voz ahora temblando entre la expectación y la ansiedad. El momento de la verdad había llegado. El silencio previo a la tormenta, y los segundos parecían estirarse como chicle. Álvaro abrió la boca, pero las palabras no parecían salir. Laura podía ver cómo su mirada se oscurecía, luchando con un tumulto interno que ella misma había experimentado tantas veces. La revelación que tanto había temido se cernía sobre ellos como una sombra, y el impacto de cada palabra sería crucial. «Es complicado, Laura», finalmente pronunció, su voz un susurro tembloroso. Esa simple declaración era un destello de su propia indefensión, un espejo del caos emocional que había estado sintiendo. Pero Laura no podía retroceder. Se aferró a su determinación como a una soga en un abismo. «¿Complicado? ¿Es muy complicado decirme la verdad?». La firmeza de su voz resonó en las paredes, clamando por respuestas que le permitirían comprender tanto su dolor como el de él. «He enfrentado mi propia confusión. Estoy dispuesta a escuchar». Las palabras de Álvaro surgieron a cuentagotas. Relató cómo la relación con Sofía había comenzado como una amistad, cómo los límites se habían ido desdibujando y cómo el vacío emocional entre ellos había creado un espacio para que esa conexión floreciera. Cada frase la golpeaba como un mazazo, revelando facetas de una realidad que Laura había comenzado a intuir. Finalmente, Álvaro se detuvo. Laura lo miró fijamente, esperando una conclusión, una disculpa, o al menos una señal de remordimiento. Pero no había nada de eso. En su lugar, una sensación de vacío se instaló entre ellos, con la verdad expuesta como un pez fuera del agua, luchando por sobrevivir en un entorno hostil. A medida que Álvaro hablaba, Laura comenzó a ver más allá de sus palabras. Flashes de su propia vida se presentaron ante ella, momentos de alegría, sueños compartidos, y también las noches solitarias donde había sentido su ausencia. Esa soledad de alguna manera se había vuelto parte de su identidad, y el reconocimiento de su dolor le hizo asimilar que su viaje de autodescubrimiento no podría esperar más. «Esto no es solo sobre ustedes, soy yo también», dijo, casi en un murmullo. «Me he olvidado de mí misma en el proceso de cuidarte a ti, de mantener todo en pie».
La claridad de sus propias palabras la sorprendió y al mismo tiempo la llenó de resolución. Laura se dio cuenta de que la verdad no siempre era un arma arrojadiza, a veces era una herramienta de liberación. Su relación con Álvaro sería para siempre diferente, pero eso no la definiría. Con la decisión reafirmada en su interior, comenzó a sentir cómo los cimientos de su identidad, erosionados pero no destruidos, estaban empezando a solidificarse de nuevo. Debo encontrar mi propio camino, sin importar lo que eso signifique para nosotros. En ese instante, una mezcla de dolor y empoderamiento se entrelazó en su pecho. Laura había comenzado a despojarse del papel de víctima, tomando en sus manos la responsabilidad de su felicidad. Sin embargo, la incertidumbre seguía acechando su mente. ¿Cómo se reconfiguraría su vida con estas revelaciones? ¿Era posible encontrar un nuevo propósito después de todo este caos? El miedo a lo desconocido nunca desapareció por completo. Mientras salía de la habitación, decidió que su siguiente paso sería vital. Reflexionaba sobre lo que realmente quería hacer con su vida y sus sueños que habían quedado enterrados bajo las expectativas. Tal vez era hora de volver a la pintura, un pasatiempo que había dejado caer entre las rendijas de su antigua vida. Una fuerza interior la guiaba, empujándola hacia un futuro que aún no estaba escrito. Con cada paso, la sensación de ser dueña de su destino crecía. Pero había una cuestión que seguía sin respuesta. ¿Podría encontrarse a sí misma y reconstruir su vida, dejando atrás la sombra de su pasado? En su mente, el eco del cambio resonaba continuamente, y la búsqueda de nuevas respuestas la aguardaba. La tormenta había comenzado, y Laura estaba lista para enfrentarse a ella. Pero lo más inquietante era que los secretos no se limitaban solo a Álvaro. ¿Qué otras revelaciones la estaban esperando en el camino hacia su redescubrimiento? Laura cerró la puerta tras de sí con un leve crujido que resonó en el pasillo vacío. Sus pasos, aunque firmes, llevaban el peso de una realidad que ahora sentía a flor de piel. La luz del atardecer se colaba por la ventana, proyectando un juego de sombras que bailaba al ritmo de su inestabilidad emocional. Se sentó en una esquina de su sala, donde las paredes estaban adornadas con sus pinturas, algunas inacabadas y otras que sí habían encontrado su final, y allí comenzó a reflexionar. En medio del caos, una idea germinaba dentro de ella. La pintura. Era el lenguaje que siempre la había conectado con su alma más profunda. Pero no era solo una cuestión de volver a un hobby, se convertiría en su redención. La última vez que había mezclado colores, había sido un gesto liberador. Ahora, esa práctica podría servirle como un camino de sanación, una forma de materializar sus emociones y enfrentar su nuevo yo. Reunió sus pinceles y óleos, el pequeño universo que la había acompañado en tantas travesías, y comenzó a trabajar en un lienzo en blanco. Los golpes de su pincel eran como latidos que elevaban su espíritu, cada trazo un grito interno. Pronto, su mundo comenzó a transformarse en una explosión de matices y texturas que reflejaban su confusión, pero también su anhelo por reconstruirse. Sin embargo, esa creación artística no era solo un ejercicio estético. Mientras pintaba, se hacía preguntas difíciles, esa conciencia que antes le había costado aceptar. ¿Qué significaba verdaderamente ser Laura? ¿Quién era ella más allá de ser la pareja de Álvaro o la madre de su hija? Las respuestas aún flotaban en un limbo incierto, pero cada pincelada la acercaba más a desenterrar esas verdades ocultas. Recuperó la conexión con una parte de sí misma que se había perdido. Cada color elegida provocaba una reacción dentro de ella, algunas veces tristeza, otras un destello de felicidad olvidada. Era como si la creatividad la guiara en un viaje hacia su propia esencia, revelándole que la pasión nunca se marchó, simplemente había estado escondida bajo capas de dudas y resignaciones. Esa noche, tras varias horas de inmersión profunda, se miró al espejo. Allí estaba, una mujer con cicatrices, pero también con un destello de fuerza naciente. La confusión había dado paso a la claridad. El desafío ahora era aplicar ese descubrimiento a su vida diaria. La duda aún retumbaba en su mente. ¿Cómo haría para mantener esa autenticidad frente a las expectativas de los demás? El miedo a ser juzgada, a ser incomprendida, amenazaba constantemente su resurgimiento.
Era necesario establecer nuevos límites, redibujar su realidad. ¿Podría enfrentarse a Álvaro como la mujer que estaba comenzando a redescubrirse sin miedo a que su reacción la desestabilizara? La proyección de su vida se sentía como un lienzo en blanco. Debía actuar y dar pasos firmes, pero no quería precipitarse. Al día siguiente, en el trabajo, la familiaridad del entorno se contrastaba con su nuevo propósito. Al ver a sus colegas, sintió el impulso de hablar. ¿Pero hablar de qué? ¿Sobre sus problemas personales? No era una intrusa en la historia de los demás, pero sí se dio cuenta de que podría compartir algo más sobre su visión del arte y cómo la creatividad había cambiado su perspectiva. Mientras se preparaba para hacer una presentación sobre un proyecto de promoción de artistas locales, su corazón latía con fuerza. Ella comenzaba a verse no solo como una participante en la rutina, sino como una voz importante que merecía ser escuchada. Ese momento de valentía podría convertirse en un paso decisivo hacia una nueva identidad. El arte y la autoexpresión eran solo el principio. Sabía que el viaje de descubrimiento personal la llevaría a confrontaciones inevitables, que serían vitales para su sanación. El cambio era implacable y exigente, pero Laura estaba decidida a abrazarlo. Su siguiente reto era acercarse a Álvaro y compartir no solo sus nuevas inspiraciones, sino también sus expectativas, sus ilusiones y temores. El eco de sus pensamientos resultaba cada vez más íntimo y resonante. ¿Sería capaz de transformar su relación, reconstruyéndose a sí misma en el proceso? Con el corazón acelerado y un lienzo inacabado esperándola, la incertidumbre se abría ante ella, prometiendo liberar más secretos ocultos. Este era solo el inicio de un camino hacia lo inesperado, y Laura estaba lista para dar el siguiente paso. Laura se despertó una mañana con una claridad que la llenó de determinación. Después de semanas de laboriosos e intensos procesos emocionales, había llegado el momento de confrontar no solo sus propios sentimientos, sino también de reestructurar su vida. La conexión que había restablecido con su propia esencia a través de la pintura se había transformado en una fuente de empoderamiento que necesitaba llevar a su núcleo familiar. Decidió que era hora de hablar con Álvaro nuevamente. Habían pasado días desde su última conversación, y aunque la verdad llevaba un peso considerable, sabía que debía actuar con valentía. Se facilitó un espacio en su mente y en su corazón. Ella había hecho un trabajo interno significativo, y ahora estaba lista para compartir su renovada perspectiva. Cuando Álvaro llegó a casa esa tarde, lo encontró sentado en el sofá, distraído, perdido en sus pensamientos. Laura sintió un nudo en el estómago. No podía evitar que la ansiedad la invadiera. Sin embargo, era momento de dejar atrás el miedo al rechazo. Se acercó y sin rodeos le dijo: «Álvaro, tenemos que hablar». Sus ojos se encontraron, y la tensión en el aire era palpable. «Es un tema importante. Nuestra relación está en juego aquí». Las palabras fluyeron naturalmente. Había trabajado mucho en su forma de comunicarse, y estaba decidida a hacer de este diálogo algo constructivo. Álvaro asintió y ella se sentó frente a él. La fragorosa tormenta de emociones que había sentido antes ahora era un suave oleaje. Podía hablar desde un lugar de claridad y autoconocimiento. «He estado reflexionando sobre nosotros, la traición que hemos enfrentado y la necesidad de repararlo. No quiero ser solo una víctima de la situación. Deseo encontrar formas para sanar y crecer. Pero eso implica que ambos necesitamos ser sinceros». Él parecía conmocionado, pero se sentó erguido. La solemnidad del momento no se escapaba. «Laura, no quise que esto sucediera. Te prometo que nunca fue mi intención hacerte daño». Se defendió, pero Laura lo interrumpió. «No se trata solo de la traición, Álvaro. Se trata de cómo me he sentido en todo este tiempo. Me he perdido en la rutina, en las expectativas de lo que se espera de mí como esposa y madre. Necesito saber que seré escuchada, que mis sentimientos importan». Cada palabra que salía de sus labios era un reconocimiento de su evolución y un reflejo de la fortaleza que había cultivado. La conversación fluía con una honestidad que se había vuelto escasa en sus interacciones antes de este conflicto. Álvaro, tocado por la franqueza de Laura, comenzó a abrirse también. Compartió su propio desasosiego y la razón detrás de su conexión con Sofía, el vacío que había sentido en su relación, la lucha interna que había evitado encarar. «Es cierto, nos perdimos el uno al otro. No supe cómo comunicar mi dolor,
y por eso busqué consuelo en lugares equivocados, confesó. Además de la honestidad que comenzaba a desbordarse, Laura advertía un deseo genuino de comprender, de reconstruir. Comprendiendo que las palabras aún podían tomar formas constructivas, Laura sugirió: tal vez deberíamos considerar acudir a terapia de pareja juntos nuevamente. Es una oportunidad para arreglar lo roto, para ampliar nuestra comunicación de una manera que ambos entendamos. Al mencionar la terapia, se sintió en control, como si estuviera dando un paso hacia la construcción de un nuevo futuro. Álvaro asintió, reconociendo la sabiduría detrás de su propuesta. Ambos sabían que crear una base sólida requeriría tiempo, pero había un resquicio de esperanza en el aire. La disposición a enfrentar lo que vino era una señal positiva. Las semanas siguientes fueron un viaje de transformación. Las sesiones de terapia se convirtieron en una forma de redescubrirse. En particular, experimentó un crecimiento palpable, no solo como esposa, sino como mujer que sabía lo que merecía. Cada sesión hizo que Laura se acercara más a sus deseos más profundos. Inmediatamente se llenó de una nueva fuerza que la conducía a hacer lo que amaba. Más allá de la pintura, se sumó a un grupo local de mujeres creativas, donde podía compartir sus experiencias y emociones. Conocer a otras mujeres que atravesaban situaciones similares la llenó de empatía y un sentido renovado de pertenencia. Una noche, mientras trabajaba en una nueva pintura que abarcaba tanto su dolor como su renacimiento, se dio cuenta de que su viaje era mucho más que el dolor de la traición. Era un recorrido hacia la autovaloración y la libertad. En su lienzo, cada color vibrante representaba una parte de su esencia, una manifestación de sus sueños que habían sido ahogados en el silencio. Consolidándose como una mujer que sabía que el amor propio era esencial, Laura sintió que sus decisiones nunca se basarían en el miedo a perder o a ser herida, sino en el deseo de construir algo real y significativo. Álvaro, al ver su metamorfosis, empezó a reconocer el esfuerzo por retomar los lazos de confianza. Aprendió a valorar cada momento en casa, creando un entorno donde Laura pudiera florecer. Juntos comenzaron a abrirse a la vulnerabilidad, y del caos que había sido su vida, empezaron a construir una conexión basada en la autenticidad. Finalmente, un día, Laura se dirigió a la galería de arte local y decidió exhibir algunas de sus obras. Sentía que su viaje personal debía ser compartido, no solo para sanarse a sí misma, sino también para inspirar a otras mujeres a reclamar su voz y su historia. La exhibición no solo representó sus últimos trabajos, simbolizó el surgimiento de una nueva Laura, una mujer que empezó a escuchar su voz interior y a actuar conforme a su propio valor. Cuando la noche de la galería llegó, Laura se sintió emocionada, pero también llena de gratitud. Había logrado lo que pensó imposible, y estaba lista para abrazar lo que estaba por venir. Con cada pintura expuesta, no solo mostró su crecimiento, sino que abrió un nuevo capítulo en la narración de su vida. Desde ese día, Laura fortalecería su compromiso de ser la voz de su propia historia y continuar con su viaje de crecimiento. Había comenzado un movimiento hacia la autenticidad, y sabía que cada paso que daba la acercaba más a la mujer que estaba destinada a ser. Hacia un futuro lleno de promesas, apoyada por su familia y sobre todo por la confianza en sí misma que había aprendido a forjar. La vida le había enseñado lecciones arduas, pero ahora comprendía que su verdadero poder residía en la autenticidad, en el concepto de estar dispuesta a enfrentarse a las tormentas con coraje y resiliencia. El camino estaba abierto y Laura estaba lista para avanzar, una pincelada a la vez. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia de transformación con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo de crecimiento. Y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. No esperen más.